¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos este martes 22 de noviembre del año 2022. Pues este es su programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Y bueno, pues antes que nada, muchas gracias por tu cortesía, Innotec. Gracias por acompañarnos en esta parte de la medicina educativa y la divulgación, que para nosotros es muy, pero muy importante. Así es de que gracias por acompañarnos en este nuevo programa, que es la emisión número 91. Realmente estamos muy, muy contentos y sobre todo que esta parte ha ido creciendo. Estamos a punto de cumplir 2 años ya el próximo mes de enero y nos sentimos muy, muy, pues muy contentos. Creo que ha sido una gran satisfacción y un gran logro, un gran esfuerzo, pero finalmente yo creo que el cobijo de todos ustedes es lo más importante. Y le damos la más cordial bienvenida al titular de este espacio, el doctor Iván Díaz Meneses. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Hola Lupita, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy atento a lo que estás diciendo y pues no has dicho nada que no coincida yo contigo. De verdad que hemos estado muy contentos, muy a gusto viendo cómo poco a poco vamos teniendo más y más emisiones. De hecho, pues ya tenemos un buen repertorio de grabaciones 91, como tú lo dices, bueno, contando la de hoy, 91 semanas, que pues casi son 2 años en las que pues gracias al favor de todos ustedes por querernos escuchar, por estar interesados en estos temas, pues hemos seguido al aire, Lupita. Muchas gracias a Innotec el día de hoy por su valioso apoyo, por la facilidad que nos da para poder estar ante estos micrófonos y ante ustedes para hablar de estos temas de medicina nuclear e imagen molecular. Y bueno, también muchas gracias a los demás patrocinadores. Como siempre lo decimos, Lupita, pues nos parece maravilloso, nos parece algo muy lindo que sigamos teniendo nosotros la atención de las personas, como siempre lo decimos, cuando empezamos este proyecto de hablar de la medicina nuclear y la imagen molecular, pues teníamos la incertidumbre, ¿no? De si realmente a la gente le interesaría estos temas, pero afortunadamente pues hemos visto que la gente ha enganchado con esta temática, con nuestra manera de platicar las cosas, de nuestra manera de vincular pues diferentes aspectos de la práctica médica con la medicina nuclear y la imagen molecular, que bueno, sabemos que no es como que la medicina o el tipo de especialidad más popular, más conocida, pero finalmente para eso están las labores de divulgación científica, de divulgación médica, que son muy, pero que muy importantes, pues no solamente para contar algo acerca de una especialidad, sino para que realmente la gente entienda cuál es el impacto profundo que tiene la incorporación de las diferentes tecnologías médicas, específicamente la medicina nuclear y la imagen molecular en la práctica clínica, y también cómo nos vinculamos con la práctica profesional de otras especialidades médicas. Recordemos que la medicina nuclear se inserta siempre en un contexto multidisciplinario, multiespecialidad, en donde hacemos equipo, hacemos mancuerna con diferentes especialistas, por ejemplo, los epileptólogos, que es el tema que nos trae el día de hoy aquí, el trabajo que hacemos en conjunto, expertos, médicos expertos en epilepsia y médicos nucleares, y otro grupo de especialidades, como por ejemplo radiología, como por ejemplo cirugía de epilepsia, por ejemplo neuropsicología, pues hace que la atención de los pacientes sea cada vez mejor. Y algo importante que tenemos y que siempre hemos tenido el compromiso en estas emisiones, Lupita, es que la gente acceda en la medida de lo posible a lo mejor que la ciencia y la tecnología médica actual les puede ofrecer. Y nosotros queremos que ningún paciente se quede sin recibir o sin acceder al mejor cuidado médico por ignorancia, porque ignoren que existen estudios de alta especialidad en imagen que nos permiten ver procesos en su cerebro, procesos funcionales en su cerebro, o porque ignoren que la epilepsia se debe tratar en casos difíciles por médicos altamente especializados como los epileptólogos, etcétera. De tal manera que pues nos da mucho gusto, Lupita, y nuevamente estamos el día, como cada martes, transmitiendo en vivo
desde la Ciudad de México a todo el mundo. Esto me gusta mucho decirlo, a todo el mundo, en donde tengan una conexión de internet, en donde entiendan el lenguaje español, pues estamos nosotros al aire y nos dará mucho gusto leer sus comentarios, sus mensajes, interactuar con ustedes. Ya saben que aquí nosotros tratamos de que la comunicación sea sencilla, sea clara, sea entendible, pero también queremos tener interacción con todos ustedes, queremos ayudarles a resolver sus problemas de salud, asesorarlos, y eso nos da mucho gusto poderlo hacer a través de este medio, Lupita. Así es, doctor. Y bueno, finalmente estuvimos subiendo la información del tema el día de hoy y bueno, hubo mucha reacción, muchas preguntas, muy interesante todo lo que preguntan y bueno, ya en el transcurso del programa iremos platicándoles cuáles son las inquietudes de nuestro querido público. Y bueno, el tema de hoy, epilepsia resistente a medicamentos. Esto es algo que de alguna manera, bueno, para mucha gente que no estamos involucrada en el tema o que no tenemos algún familiar con este padecimiento, pues es totalmente nuevo. Sin embargo, las estadísticas son bastante amplias. Y bueno, pues bienvenidos. Esta es la barra de la medicina educativa. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y como bien lo comenta el doctor, gracias a esta visión clara de poder intercambiar esta charla de amigos, de confianza, de acercarse con un gran especialista que nos dé la mano y nos explique a detalle cuál es esta parte tan importante que nosotros tenemos duda, porque muchas veces nos da miedo preguntar, que es algo que es muy común en los pacientes, así es de que pues gracias a todos ustedes, pues seguimos al aire. Y bueno, pues las efemérides del día de hoy estamos conmemorando noviembre, mes de la concientización sobre la epilepsia, por eso hoy este programa tan importante. Seguimos conmemorando el mes mundial del cáncer de próstata y bueno, aquí en México, como sabemos que nos ven en todas partes del mundo, este pasado 20 de noviembre estuvimos conmemorando el 112 aniversario de la Revolución Mexicana, así es de que pues muy contentos de acompañarnos un día más, un martes más, una noche más, y el tema de hoy lo recordamos, epilepsia resistente a medicamentos. Y bueno, ¿quién es nuestro especialista? Como cada martes, con mucho gusto platicamos quién es él, un extraordinario mexicano, desde luego, profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear, amplia experiencia por más de 12 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público, con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel, que es un gran compromiso del doctor Díaz Meneses, estas futuras generaciones que, bueno, finalmente tendrán que ir sustituyendo a toda esta gran experiencia que nos dejan nuestros médicos. Y bueno, no podía faltar este brazo social, un rotario muy comprometido del Club Rotario Alameda. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues nuevamente una cortesía de Innotec. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues este programa radiofónico dedicado a la divulgación de la medicina nuclear y la imagen molecular, pues con mucho gusto les decimos que somos el primer programa radiofónico totalmente verificado en español y siempre lo decimos aquí, la medicina nuclear y la imagen molecular, una especialidad médica de excelencia y de vanguardia. Y bueno, pues nuevamente compartimos esta parte de la información del tema el día de hoy. En México la epilepsia tiene una prevalencia de 10.8 casos por 1,000 habitantes, una cifra muy interesante que a veces sale de nuestra visión y de un contexto pero muy importante. Así es de que el día de hoy vamos a platicar ampliamente, hay muchísimas preguntas, vamos a dar pie a continuar con todos los mensajes que llegan, porque si no, no nos va a dar tiempo como cada martes. Gracias a Promosterio por todas nuestras facilidades, nuestra querida Celia González, nuestra productora en cabina, y bueno, hoy nos acompaña Enrique Contreras en las redes sociales. Muchas gracias, Innotec, por tu cortesía. Y bueno, pues nos vamos rápidamente. Aquí quisiera yo hacer un espacio, doctor, para que nos ayude a compartir esta inquietud de nuestros radioescuchas.
El doctor se encuentra en Ciudad de México, pero finalmente todo su equipo de trabajo y él, desde luego, los atiende de manera personal en cualquier estado de la República que ustedes se encuentren. Doctor, ¿cómo podemos comunicarnos con usted? ¿Su equipo nos atiende? ¿Cómo es esta parte cuando algún paciente quiere llegar con usted? ¿Cómo podemos hacerle? Si él está en Sonora, en Yucatán, ¿cómo podemos hacerle? Sí, Lupita, mira, aquí, como bien lo mencionas, la medicina nuclear tiene ciertas características en la práctica clínica. A diferencia de, por ejemplo, un cirujano que tiene que estar ahí, él precisamente, para operarte, o algún médico clínico que nuevamente tiene que apercibirse ante el paciente, una peculiaridad, y creo que nunca le hemos hablado, una peculiaridad que tiene la imagen médica es que los médicos podemos ser ubicuos. Ubicuos quiere decir que estamos en todos lados a la vez. Y esa presencialidad virtual lo logramos gracias pues a los avances de la ciencia y la tecnología. De tal manera que un paciente que se atiende en una ciudad que está a 2,000, 3,000 kilómetros, todavía puede ser valorado directamente por un especialista en imagen que no está en la misma ciudad. Y uno se preguntará, bueno, ¿y eso cómo es? Aquí hay que entender algo de práctica clínica, como les decía. De verdad sí es bastante importante todos los insumos, todos los equipamientos para hacer un estudio de medicina nuclear. Sin embargo, no se debe soslayar jamás el valor de el talento humano. Es decir, médicos especialistas en esas imágenes que puedan indicar cómo se hace el estudio, de qué manera se tiene que colocar el paciente, en qué circunstancias, cómo analizar el estudio y cómo plasmar los hallazgos de ese estudio en un reporte. Eso evidentemente que es el trabajo del alto especialista. Pero como altos especialistas entendemos que pues a los pacientes es complicado todos venir hacia una sola ciudad, de tal manera que lo que hemos hecho es formar equipos de trabajo altamente profesionales y altamente especialistas que colaboran conmigo para atender a los pacientes, de tal manera que aunque yo no esté presente específicamente, no sé, en Guadalajara, en Monterrey, en Tuxtla, en Mérida, en Tijuana, incluso en la Ciudad de México, eso no quiere decir que el paciente es desatendido por el experto en medicina nuclear e imagen molecular. Estas son algunas de las cuestiones que tenemos los imagenólogos. Precisamente por eso, Lupita, los imagenólogos como que hemos estado típicamente detrás de escena en el trabajo de atención a los pacientes. Y yo creo que es importante que nosotros tratemos de acercarnos más a los pacientes, tratemos de implementar buenas prácticas de medicina nuclear e imagen molecular en México. Te cuento una anécdota muy bonita. Estamos por empezar bueno, no anécdota, de hecho es una experiencia muy bonita. Estamos por empezar a implementar imagen de gammagrafía SPECT para neurología en Sudáfrica. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, pues por la tutoría que tiene el experto. Afortunadamente yo he tenido la posibilidad de hablar con colegas médicos nucleares africanos que, bueno, reconocen que uno les puede aportar mucho en la manera de qué radiotrazadores utilizar, cómo hacer el estudio, en qué circunstancias, les decía, cómo analizar las imágenes. Es decir, se interpretan las imágenes, se adquieren las imágenes en Sudáfrica con las características y los parámetros que yo induco desde México, y entonces a mí me hacen llegar toda la información, yo la analizo aquí en México, les retroalimento a mis colegas de África, y bueno, así es como empezamos la implementación clínica de este tipo de imagen médica. Por supuesto que la epilepsia va a ser una de las áreas que vamos a impulsar allá en tierras africanas. E incluso, Lupita, ya lo sabes, también lo hacemos en Colombia. En Colombia, yo tengo un colega que nuevamente, siguiendo mis pautas, siguiendo mis directrices y su equipo de técnicos
de enfermeros y las radiofarmacias, pues hemos logrado implementar servicios de neurociencias en Colombia. De tal manera que, pues se imaginarán que esto también lo hemos estado haciendo en México, de tal manera que lo importante es que los pacientes no se queden sin una interpretación de especialista, porque finalmente un estudio, pues se lo puede hacer en varios lugares. La cosa es que se lo hagan bien. Y algo muy importante, no en cualquier lugar le garantizan una interpretación experta. Y cuando nosotros estamos hablando de estudios altamente sofisticados, de verdad que una interpretación experta hace muchísimo la diferencia. De tal manera que hemos tenido pues la intención, hemos tenido el ímpetu, las ganas de llevar medicina nuclear experta hasta todos los lugares de México y el mundo, en donde, bueno, podamos tener alianzas, podamos tener convenios con médicos nucleares que también quieran sumarse a esta cuestión. De tal manera, Lupita, que pues esa es la situación, ¿no? De cómo es que podemos nosotros supervisar y garantizar a los pacientes que sus estudios son interpretados por un médico experto en neurociencias. Y eso es muy, pero que muy importante. Así es, doctor. Pues muchas gracias por la explicación, porque me decían, bueno, es que yo vivo en tal estado y el doctor viaja conmigo, ¿cómo está? Bueno, pues a final de cuentas necesitábamos escucharlo de viva voz, porque muchas veces a nosotros no es que no nos crean, es que siempre la última palabra pues la tiene el especialista. Muchas gracias. Y aquí sumamos que cualquier cosa que ustedes necesiten en cualquier parte del país, por favor comunicarse al 5510-640164 y nosotros con mucho gusto los enlazamos con el equipo del doctor, que es bastante amplio y tiene una respuesta inmediata. Así es de que, bueno, pues aclarado este punto, les recordamos el tema de hoy, epilepsia resistente a medicamentos. Y el glosario de conceptos hoy está muy, pero muy interesante para entender más, dijera el doctor Díaz, epileptología, anécdota reciente de epilepsia. Adelante. Sí, Lupita, como te decía, epileptología. ¿Qué es la epileptología? Es una rama de especialización médica profunda que está devota al estudio, diagnóstico y tratamiento de la epilepsia. A veces, Lupita, los pacientes y el público en general tienen una idea un tanto que se debe de afinar, ¿no? A veces pensamos que los médicos son expertos en todo. Y esa es una idea que quizá tuvo su validez por allá del siglo XVIII, el siglo XVII, en donde pues el saber médico pues era pues muy escaso, no estaba muy acotado. Pero conforme nosotros fuimos conociendo más, conforme fuimos profundizando más en el saber científico, pues obviamente que una sola persona ya no puede reunir todo el conocimiento médico. Un médico no es un todólogo, o sea, si bien es cierto que hay médicos generales que permiten identificar ciertas patologías y tienen la habilidad de saber direccionar o canalizar un paciente a niveles de especialización más profunda, cuando ya estamos hablando de entidades médicas muy específicas, suele haber diferenciación en las especialidades médicas. Por ejemplo, ahorita dijimos, los imagenólogos, somos médicos que trabajamos con las imágenes de los pacientes. No dejamos de ser médicos. Los médicos nucleares nos formamos en una facultad de medicina, hicimos nuestro internado, hicimos nuestro servicio social, hicimos nuestra residencia, y el objeto de nuestro saber y aplicación médica es la imagen, la proyección en una imagen del cuerpo de los pacientes. Esos somos los imagenólogos. Nosotros no tenemos una interacción tan cercana, tan profunda con el paciente en vivo, con el paciente presencial. Eso no quiere decir que no lo podamos hacer. Eso ya depende de qué tanto el médico imagenólogo desea o considera necesario pues estar enfrente del paciente. Por otro lado, están, por ejemplo, los médicos que ven el corazón, los médicos que ven el cáncer, los médicos que ven las glándulas endócrinas y los médicos que ven el cerebro. Los médicos que ven el cerebro. Los que operan el cerebro, que son los cirujanos neurólogos, y los que ven médicamente, es decir, que no operan el cerebro, que son los neurólogos. Bueno,
Pues dentro de la neurología, Lupita, de las enfermedades del cerebro hay una variedad muy amplia. O sea, no, el cerebro no se enferma de una sola manera. El cerebro enfermo tiene diferentes maneras de manifestar una enfermedad. Y resulta que hay médicos neurólogos que se especializan en epileptología. El epileptólogo es el top de médico que sabe, es el que más sabe acerca de epilepsia. Por eso, el epileptólogo clínico es un médico que siempre se recomienda grandemente que se debe de involucrar en el cuidado de cualquier paciente que tenga epilepsia. Y de ahí de epilepsias, epilepsias, ¿no? Ahorita estamos hablando o vamos a hablar de la epilepsia farmacoresistente. Hay epilepsias que pues son menos difíciles de tratar, son menos complicadas. Quizá en algún momento pueda ser manejado por el neurólogo, pero cuando una epilepsia empieza a descontrolarse, sí que se requiere un conocimiento más profundo y más a fondo, y el médico al que tienen que consultar son los epileptólogos clínicos. Epileptólogos clínicos hay muchos y muy buenos en México. Bueno, no hay muchos, pero sí muy buenos en México. Yo he tenido la fortuna de convivir con varios epileptólogos clínicos y les puedo decir que hay muy buenos epileptólogos en el país, que con todo gusto, si alguno de ustedes lo requiere, pues los podemos poner en contacto con los epileptólogos de México. Y bueno, como anécdota, regresando un poquito, ¿por qué la epilepsia es importante, Lupita? Pues nuevamente, la epilepsia tiene estigma social. Es una enfermedad que la gente se avergüenza de padecerla, es una enfermedad que se esconde. Y una anécdota que pasó hace ratito, bueno, no hace ratito, que pasó hace poco, es que hablando del estigma social y por qué es importante que los pacientes reciban un buen tratamiento, y sobre todo en pacientes que no se les está controlando su epilepsia. Mi hijo pues está en una edad escolar y sucede que una tarde llegó diciendo que un chico de su escuela había fallecido en su escuela y se hizo un alboroto, se hizo una alarma. Imagínate, es una noticia muy tremenda, muy fuerte. Y resulta que el pequeño tenía epilepsia. Tenía epilepsia, un cierto tipo de epilepsia, que obviamente hizo que después de que él tuviera pérdida, esta desconexión con el medio ambiente, pues se quedara pues exánime, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como si estuviera muerto. Y eso es muy dramático, ¿no? Porque esto lo estoy comentando no para hacer escarnio de esto, sino para que nos demos cuenta que muchas veces como la manera en que nosotros contamos o vivimos o tenemos contacto con un paciente de epilepsia, pues puede llevar a que las personas se avergüencen de padecer una condición médica, ¿no? Y por eso es muy importante que estos chicos no solamente pues anden ahí vagando entre consultorios sin tener un buen control. La mayoría de las veces los pacientes que tienen epilepsia se pueden controlar muy bien y llevar una muy buena calidad de vida cuando reciben el tratamiento apropiado, Lupita. Entonces es muy, muy importante que los pacientes, si hay pacientes escuchando, si hay familiares de pacientes escuchando, sepan que hay asociaciones civiles que se dedican, son devotos a que los pacientes que tienen epilepsia pues lleven vidas normales, que reciban un diagnóstico y un tratamiento adecuado, que se cuiden. Un dato muy tremendo, Lupita, es que la epilepsia es la enfermedad neurológica que más neuronas mata, que más deja una huella y un impacto en los cerebros de las personas. Por eso la epilepsia es importante y por eso es importante que las personas entiendan que ante cualquier caso de epilepsia, pues si pueden ayudar, ayuden a las personas, ayuden en el momento de la crisis actual, en el momento agudo, en el momento más álgido, pero también ayuden a que las personas accedan a un tratamiento médico, que bueno, en México por supuesto que tenemos todos los elementos y nosotros queremos contribuir a que todos los pacientes con epilepsia reciban
un buen diagnóstico y un buen tratamiento, Lupita. Por talento humano, créeme que no paramos. Así es, doctor. Y bueno, pues la gente que nos escucha en radio nos está haciendo saber sus inquietudes, sus preguntas. Y bueno, una de las más recurrentes, la vamos a mencionar de una vez, es si se puede detectar la epilepsia en el embarazo y si se puede realizar medicina nuclear en este proceso, doctor. O sea, en una paciente embarazada no se recomienda hacer un estudio de medicina nuclear por la cuestión de la radiactividad. Tendríamos que checar la necesidad imperiosa de hacer el estudio. Sin embargo, Lupita, debemos de saber que el abordaje de una paciente con epilepsia incluye diferentes pasos. La primera, pues, es la consulta mínimo con el médico neurólogo, pero idealmente debe de ser con un epileptólogo, Lupita. El epileptólogo es el experto, es el que coordina. El epileptólogo le va a decir al paciente, bueno, tenemos una sospecha razonable de que usted tiene epilepsia, pero la cuestión con la epilepsia es que tiene diferentes orígenes. Ajá. Unas epilepsias son como primarias, que son intrínsecas del cerebro, y otras son secundarias, ¿no? Pueden ser secundarias, por ejemplo, a tumores, a desequilibrios metabólicos, a intoxicaciones, a golpes en la cabeza, o sea, hay diferentes causas. El epileptólogo clínico es el que va dirigiendo el diagnóstico y él va a solicitar, dependiendo de los casos, incluso en mujeres embarazadas, pues cuáles son los primeros análisis que se tiene que hacer, cuáles son los primeros estudios de imagen que se tiene que hacer, etcétera. Todo de una manera segura. En su momento, si el epileptólogo clínico también considera que es un caso que no es tan sencillo de diagnosticar y considera que es necesario recurrir a la imagen médica avanzada, bueno, entonces ya estaremos en contacto para hacer los estudios de medicina nuclear e imagen molecular, de tal manera que en estos casos que así lo ameritan, pues generalmente los estudios de medicina nuclear e imagen molecular dan un buen resultado, Lupita, pero no olvidemos que primero se tiene que hacer la valoración médica, después las cuestiones de análisis de sangre, las cuestiones psicológicas, porque hay herramientas neuropsicológicas que permiten también evaluar a los pacientes y después los estudios de imagen, Lupita. Y el contexto en el que se presenta la epilepsia es muy, muy importante. Por ejemplo, en la mujer embarazada, pues es algo que tiene que tenerse en consideración, o sea, es una epilepsia que se presenta en un niño pequeñito, o si es una epilepsia que fue después de un golpe en la cabeza, o si es una convulsión que se presenta en una persona mayor que está teniendo otros déficits neurológicos, etcétera. Por eso es importante que esto lo vea un médico especialista en epileptología y bueno, ya los médicos nucleares nos iremos sumando dependiendo de la necesidad de profundizar diagnósticamente, Lupita. Así es, doctor. Pues muchas gracias y pues continuamos. Está fallando un poco el internet. Nosotros seguimos al aire. La gente que no se ha podido conectar en internet y nos escucha a través del radio, muchísimas gracias. Cualquier cosa, pues ya saben que hacemos llegar el webcam en su oportunidad, pero mientras tanto continuamos. Y el dato curioso, doctor, breve historia de la radioactividad, escasez de radiotrazadores, algo que usted ha platicado aquí mucho. Sí, fíjate, Lupita, que el otro día estaba revisando, por curiosidad, ¿no? Los premios Nobel desde su inicio, ¿quiénes fueron los primeros premios Nobel? Y fíjate que los premios Nobel iniciaron pues casi con el inicio del siglo y todos han estado vinculados de alguna manera, o muchos, hay diferentes tipos de premios Nobel, ¿no? Ya sabemos que hay de física, de química, de la paz, de economía. Bueno, pues específicamente los premios Nobel de física y química, pues en sus inicios estuvieron muy relacionados con el descubrimiento de la radioactividad, Lupita. En 1903, Henry Becquerel y el matrimonio Curie, pues ganaron el premio Nobel por el descubrimiento de la radiactividad. Imagínate, la radiactividad, o sea, es algo que ha estado con nosotros. Y el primer elemento radiactivo que se descubrió como naturalmente radiactivo, pues es el uranio, Lupita. ¿El uranio por qué es importante? Pues porque es el combustible
de muchas plantas nucleares, de reactores. ¿Y por qué esto tiene vigencia y actualidad, Lupita? Porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero ahorita tenemos una escasez de ciertos tipos de radiotrazadores precisamente porque los reactores están en mantenimiento. Si nos han seguido y son pacientes, se han enterado de que hay escasez de tecnecio y hay escasez de yodo radiactivo. Entonces, pues esto es debido a que pues los reactores entran en mantenimiento y estos reactores se alimentan de uranio. Hay otro tipo de reactores que no se alimentan de uranio, o sea que su combustible no es el uranio. O sea, así como la gasolina es el combustible de un carro, el uranio es el combustible de los reactores. Y en los reactores nosotros podemos hacer o manipular de manera controlada diferentes elementos para crear y generar radiactividad. Bueno, entonces el uranio es el primer elemento descubierto con radiactividad natural. Y otra historia interesante es que en el año de 1911, María Curie, que es una persona muy importante, es una mujer muy, muy importante, ganó 2 premios Nobel, uno de física y otro de química, pues en 1911 ganó su segundo premio Nobel y adivinen por qué, por descubrir elementos químicos. Y uno de esos elementos químicos es el radio y el otro es el polonio. ¿Por qué es relevante y por qué se vincula con la medicina nuclear? Porque los médicos nucleares damos un tratamiento que involucra el radio. El radio 223 es un tratamiento de partículas alfa en donde nosotros, los médicos nucleares, en nuestra modalidad terapéutica, pues podemos atender a los pacientes que tienen metástasis diseminadas en el esqueleto. Y bueno, otro dato interesante es que después, por los años 30, la hija de Marie Curie y de Pierre Curie, María Joliot-Curie y su esposo Frédéric Joliot-Curie, ellos ganaron el premio Nobel por sus aportaciones para la síntesis de radiactividad artificial, Lupita. Eso es súper importante porque nosotros médicos nucleares, como ustedes pueden entender, o sea, no vamos a una mina y sacamos una radiactividad y lo usamos en los pacientes. Nosotros dependemos mucho de producir radiactividad artificial, Lupita. Ya hemos dicho en reactores, en ciclotrones, en otros equipos en donde nosotros podemos producir radiactividad artificial. Entonces, desde estos tiempos, Lupita, más o menos por la década de los 30, pues se otorgó un premio Nobel acerca de cómo se sintetiza la radiactividad artificial, de tal manera que yo lo he comentado más de una vez, ¿no? La medicina nuclear en imagen molecular es heredera de grandes personajes, grandes talentos, grandes descubrimientos, y pues me da mucho gusto compartir con ustedes esta historia de cómo el médico nuclear en nuestro trabajo, en nuestro haber diario cotidiano, se vincula con estos grandes procedimientos, con estos grandes avances. Para finalizar esta parte, el premio Nobel se le da a personas que por sus aportaciones cambian la vida para bien de las personas. De tal manera que este premio Nobel, esta información, pues es bastante relevante. Ahorita está muy en boga, ¿no? La cuestión de la radiactividad, la cuestión nuclear. Yo quiero decirles algo, o sea, la radiactividad y la cuestión nuclear no son, no tienen un cariz bueno o malo. Eso depende de lo que los seres humanos hagamos con las capacidades científicas, la tecnología que tenemos en nuestras manos. Así como un médico, su conocimiento y su ciencia médica la puede utilizar para hacer el bien y curar a las personas, pues también imaginemos un médico malévolo que en vez de utilizarlo para ayudarle a las personas, pues lo hace para, pues, enfermar a una persona o para hacerle un daño a una persona. Los médicos tenemos la posibilidad, tenemos la disyuntiva moral de obrar bien o de obrar mal. Lo mismo sucede con las personas que manejan lo nuclear, con las personas que manejan las cuestiones radiactivas. Ellos escogen de qué manera utilizan, pues, el conocimiento, Lupita. Así es, doctor. Pues muchas gracias. Era importante tener este dato que, bueno, finalmente para muchos es desconocido, pero siempre es bueno ir sumando. Y bueno, pues entrando en materia, doctor, ¿qué es la farmacoresistencia en epilepsia?
Sí, Lupita, ya necesitaríamos un programa de 2 horas, ¿no? Bueno, entrando en tema. Bueno, ya hablamos que pues hay pacientes que tienen epilepsia, que la epilepsia daña muchas neuronas, que es una causa muy importante de discapacidad, que es una enfermedad que tiene estigma, que es una enfermedad que suele avergonzar a los pacientes y a veces pues no buscan tratamiento. Ya hablamos que la epilepsia, hay médicos realmente expertos que tienen un conocimiento muy profundo en la epilepsia, que son los epileptólogos clínicos o los cirujanos, los neurocirujanos que se dedican devotamente a la epilepsia. De tal manera que, y en México hay esta especialidad, Lupita, no estamos hablando de otros países. En México hay excelentes epileptólogos clínicos y excelentes cirujanos de epilepsia. Bueno, hay diferentes tipos de epilepsia. Y una cuestión común que hay que diferenciar entre epilepsia y crisis convulsiva es que la crisis convulsiva es un fenómeno biológico que se manifiesta debido a una disfunción en la sincronía y en el control en el que las neuronas mandan las señales unas a otras. Las neuronas se comunican, Lupita, ya hemos hablado de la sinapsis, se comunica una neurona con otra. Es una comunicación electroquímica. Entonces, pues tiene que haber una coordinación, pero cuando esta coordinación, y bueno, y es una coordinación que está muy bien regulada por diferentes sistemas químicos, diferentes sistemas moleculares. El cerebro de verdad que tiene una regulación muy fina, pero a veces esta regulación falla. Y eso hace que una neurona o un grupo de neuronas empiecen a comportarse de manera errática, empiecen a comportarse de manera descontrolada. Y esto hace que esta comunicación altere, que esta comunicación entre neuronas sea muy exagerada y ya no es solamente una neurona, sino ya son dos, ya son tres, ya es un grupo de neuronas. Y obviamente que como las neuronas controlan muchas de las cosas en nuestro cuerpo, por ejemplo, cómo nos movemos, lo que vemos, lo que escuchamos, la coordinación de nuestros movimientos, el nivel de atención que tenemos, se manifiesta, esta de coordinación se manifiesta tarde o temprano en las personas, ¿no? La manifestación más dramática es esa epilepsia tónico-clónica en donde el paciente pues se mueve descontroladamente, ¿no? Y después se desmaya. Pero bueno, también hay algún otro tipo de epilepsias en donde el paciente no se desmaya, pero sí puede hacer algún movimiento normal de la mano o algún ruido anormal por la boca o puede quedarse como oído, como perdido, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de epilepsia. De convulsiones, bueno, pues estamos hablando de las convulsiones. Hay diferentes tipos de convulsiones. Bueno, estas convulsiones tienen diferentes orígenes, Lupita. Ajá. Cuando estas convulsiones suceden en una manera más o menos periódica, más o menos repetitiva, es decir, que no el paciente tuvo una convulsión y ya no volvió a tener ninguna, sino que el paciente tuvo una convulsión y luego volvió a tener otra y luego siguió teniendo otra. Es decir, cuando estas convulsiones, estos episodios convulsivos se presentan de manera repetida, ya nosotros podemos hablar de epilepsia. Ajá, cuando un paciente tiene más de una convulsión. Y esta epilepsia y estas convulsiones pueden tener diferentes orígenes. Uno de los orígenes puede ser, como te dije, un traumatismo cráneoencefálico, que alguien se pegue muy fuerte en la cabeza, o puede ser, por ejemplo, Lupita, que alguien se intoxique con una droga, ahora está muy de moda, ¿no? Que las drogas sintéticas, algunas de esas drogas, bueno, pues pueden producir epilepsia, o que un paciente tenga un tumor en el cerebro, que sea la primera manifestación de una epilepsia, o que un paciente tenga una alteración genética que haga que sus neuronas sean más proclives a tener estos episodios convulsivos, o que un paciente tenga una malformación muy sutil en una parte de su cerebro y que esa malformación haga que pues se presenten este tipo de convulsiones o de eventos convulsivos, Lupita. De tal manera que tenemos diferentes causas. Y el epileptólogo clínico suele ser muy hábil para identificar cuál es la causa subyacente a los diferentes tipos de epilepsia.
Generalmente hay medicamentos que se llaman anticonvulsivos o anticomiciales que tienen el objetivo de tratar de normalizar o de estabilizar cómo es que las neuronas reaccionan, cómo es que las neuronas se irritan. Y es cierto que me faltaron las epilepsias, las convulsiones por fiebre en bebitos. Y es cierto que muchas veces muchos de estos pacientes pueden llegar a tener un muy buen control de sus crisis convulsivas, de su epilepsia con el medicamento. Y tienen que saber que no hay un medicamento estándar para todos los tipos de epilepsia. Por eso es importante que un especialista los vea. Porque dependiendo del tipo de epilepsia, Lupita, es el tipo de medicamento que se le da a un paciente, el tipo de medicamento que trata de ayudar a que un paciente no tenga convulsiones. A veces, con un medicamento un paciente queda bastante bien. A veces se tienen que dar 2 medicamentos, Lupita, para que el paciente tenga un control adecuado de sus crisis. Es decir, que estas no sean repetitivas, que estas se espacien cada vez más temporalmente, que no se presenten tan seguido, que los pacientes puedan tener un buen nivel funcional, porque esto es muy importante. Decíamos, ¿no?, que con cada crisis convulsiva son neuronas que se van perdiendo y se van perdiendo. Lo dramático de esto es que las neuronas no se recuperan jamás. Entonces, por eso es muy importante que un paciente tenga control de la epilepsia. Por eso es importante que un médico especialista los vea. Y bueno, entonces, imagínense que la investigación científica ahora también ya ha logrado incorporar ciertos hábitos dietéticos, Lupita, en pacientes que les ayuda a mejorar el control de su epilepsia. Pero todo esto se tiene que hacer coordinado por médicos especialistas. Bueno, pues sucede que hasta 1/3 de estos pacientes, Lupita, no se controlan. No se controlan bien, es decir, siguen teniendo las convulsiones, se empeoran las convulsiones o las convulsiones cambian la manera de presentación, ya no son iguales a como empezaron primero. Y cuando se presenta este fenómeno, Lupita, de 2 medicamentos contra las convulsiones bien administrados, con dosis bien calculadas, estamos hablando de una farmacoresistencia. Es decir, que este paciente es muy poco probable que si se le añade un tercero o un cuarto o un quinto medicamento, la epilepsia vaya a controlarse. Y esto es un concepto muy importante porque es un parteaguas, Lupita, en el tratamiento de estos pacientes. ¿Qué es lo que se les ofrece? ¿Qué es lo que se les puede dar a estos pacientes? Muchos de estos pacientes que son farmacoresistentes podemos intuir o podemos nosotros tratar de identificar o se identifica una zona de inicio focal. ¿Esto qué quiere decir? El cerebro, bueno, pues es grande, ¿no? Tiene diferentes partes. Una epilepsia de inicio focal es aquella epilepsia que se origina en un punto en específico. Y entonces esta epilepsia que se origina en un punto en específico, al ser removida quirúrgicamente, logra que una proporción importante de esos pacientes que el tratamiento médico no les va a ayudar a controlar su epilepsia, se controlen. Por eso es importante entender estos conceptos, ¿no? Cuando un paciente, y esto para los familiares, los pacientes, cuando un paciente no se controla con 2 medicamentos bien dados, bien administrados, es momento de ir a consulta con el epileptólogo clínico para, pues, empezar el protocolo diagnóstico, porque muchos de estos pacientes se benefician de una cirugía de epilepsia. Y hay algunos otros tratamientos cuando el problema no es tan focal, que incluye un tipo de estimulación cerebral que también se hace mediante procedimientos quirúrgicos. Entonces, por eso es muy, muy importante, ¿no? No tiene que ser una historia trágica, porque seguramente algunos de ustedes han sabido de pacientes que han tenido 3, 4 medicamentos, no se les quita la epilepsia, y van viendo cómo ese ser humano se va deteriorando en su capacidad, porque finalmente
no se le está dando el tratamiento adecuado. La cirugía de epilepsia pues tiene la intención de que estos pacientes tengan un buen control de epilepsia, pero se tiene que hacer en un equipo bastante bien coordinado para que los resultados pues sean lo más exitosos posibles. Por eso les decía, ¿no? Que en México hay excelentes epileptólogos clínicos, en México hay excelentes cirujanos de epilepsia y en México tenemos todos los elementos para hacer las investigaciones previas al tratamiento que permitan que un paciente vaya muy bien estudiado. Algo importante, Lupis, que como te lo comenté, ¿no? Encontrar una zona en el cerebro que esté causando convulsiones, pues se dice más fácil de lo que se hace. Y esto involucra, por supuesto, la exploración clínica, saber cómo son las convulsiones, ver qué medicamentos toma el paciente, pero también implica, Lupita, médicos, neurólogos, especialistas que sepan interpretar los electroencefalogramas para los pacientes y las personas que nos escuchan. Todo paciente de epilepsia, el encefalograma es un estudio que se tiene que hacer sí o sí. O sea, no puede haber ningún paciente de epilepsia que no se haya hecho un encefalograma. Eso es súper, súper importante. Y otra cuestión, los electroencefalogramas también deben ser interpretados y analizados por médicos altamente especialistas en electroencefalografía. O sea, esto no lo interpreta, no lo analiza cualquier médico. Estamos hablando ya de cuestiones muy complejas, Lupita. Entonces, bueno, pues también los pacientes tienen que tener estudios de imagen, ¿no? Estudios de resonancia magnética. También un paciente con epilepsia debe de tener una resonancia magnética. Es muy importante que trabajemos en el acceso y la disponibilidad de estos métodos diagnósticos para todo paciente con epilepsia. Deben de tener una resonancia magnética. La tomografía sí es algo que puede servir, pero finalmente no es mejor que la resonancia magnética. De tal manera que, bueno, esto es algo de las cosas importantes que tenemos que hablar. Muchas veces, Lupita, cuando el análisis del tipo de convulsiones y los análisis del electroencefalograma, los análisis de la resonancia magnética y la evaluación que hace el epileptólogo, cuando todo esto concuerda, cuando se tiene una razonable concordancia y certeza de una zona en específico en el cerebro, que es la zona focal de inicio de la epilepsia, pues se pueden empezar a establecer planes de abordaje quirúrgico. Es decir, un paciente que se prepara para que un experto en cirugía de epilepsia le pueda operar y pueda remover de manera segura la zona que está provocando epilepsia. Imagínense que en el cerebro no nos podemos dar el lujo de cortar de más, ¿eh? O sea, no podemos cortar, o bueno, el cirujano no puede cortar más de lo necesario, porque el cerebro es una zona muy delicada, son cirugías muy finas, son cirugías muy complicadas, y el cirujano no puede entrar a cirugía con el paciente teniendo un problema de epilepsia y que después de la cirugía el paciente quede con secuelas indeseables por la cirugía. O sea, eso no tiene sentido, por eso esto tiene que ser muy fino. Generalmente las cirugías de epilepsia se hacen de una manera colegiada. ¿Esto qué quiere decir? Que participan diversos especialistas. Evidentemente que uno coordina, hay comités, uno coordina, pero todos los médicos involucrados, desde los clínicos, los médicos, los cirujanos, los imagenólogos, los expertos en otros tipos de diagnósticos, todos aportan y se toman generalmente decisiones desde el análisis y el trabajo experto de diferentes especialistas. Eso es algo muy importante que, hay, que la gente debe de conocer, que debe de fomentar, porque muchas veces piensan que las enfermedades complicadas se solucionan fácilmente por el concurso de una persona, de un médico. Y eso pues no es algo que sea del todo correcto.
Las enfermedades complicadas se tienen de tratar por grupos de médicos altamente especialistas. Y la epilepsia fármaco-resistente o refractaria es una enfermedad complicada. Entonces es muy importante entender cómo todos los especialistas participamos de diferente manera. Tenemos que, bueno, les decía que cuando concuerda resonancia magnética, la evaluación clínica y concuerda también el electroencefalograma, bueno, pues generalmente ya no hay necesidad de hacer estudios más profundos. Pero no siempre sucede eso, Lupita. Recuerden que no son pacientes fáciles, no son casos fáciles. Y cuando hay todavía discrepancia y hay dudas razonables después de hacer estos estudios de primera línea, cuando todavía hay duda es cuando llega el momento de intervenir del médico nuclear. Los estudios de tomografía por emisión de positrones, es decir, los PET cerebrales, los SPECT cerebrales que se hacen en pacientes que tienen epilepsia, es súper importante, Lupita, que los hagan médicos expertos. El experto debe de ser un médico nuclear y no solamente eso, debe de ser un médico nuclear que tenga experiencia y que en estudios de epilepsia, porque es muy fácil equivocarse. Una persona inexperta se equivoca muy fácilmente y el resultado de su equivocación no queda simplemente en decir, ay, te equivocaste. Pueden tener impactos muy negativos en las expectativas del paciente. Pueden tener impactos muy negativos en los resultados de los tratamientos del paciente. Por eso esto no se debe tomar a la ligera. Siempre debe de haber médicos nucleares expertos interpretando los estudios de metabolismo cerebral o los estudios de perfusión cerebral, porque como lo dijimos, se supone que estos estudios tienen que ser resolutivos, te tienen que dar una respuesta, no te deben de confundir más, no deben de traer mayores complicaciones y deben de ser lo razonablemente confiables como para que se realice una toma de decisiones. Por eso la importancia, Lupita, de que en estos pacientes siempre haya involucrados médicos realmente expertos. Y como yo lo digo, ¿no? En muchos lados uno puede consultar, en muchos lados uno puede hacerse un estudio, pero es muy importante que los pacientes tomen el cuidado, tomen el tiempo de asegurarse que están recibiendo el mejor servicio o el mejor tratamiento médico. Por eso es importante que conozcan estas situaciones, Lupita. Y entonces, una vez que se determina el estudio, que ese es el estudio de medicina nuclear e imagen molecular, bueno, en el mejor de los casos, Lupita, pues ya se toma una decisión cuando hay esta discrepancia. El estudio de medicina nuclear e imagen molecular muchas veces ayuda a decidir o a localizar un poquito más o a tratar de ubicar un poco con mayor certeza dónde está la zona epileptogénica, si está del lado derecho, si está del lado izquierdo, si está en la parte anterior del cerebro, está en la parte posterior del cerebro. Todas esas cosas son importantes, o en una parte profunda del cerebro que no es fácilmente analizable por otros métodos diagnósticos o que son confusas en el momento de su presentación clínica. Y a veces, Lupita, dependiendo de este tipo de situaciones, algo muy importante, entender que todavía se puede profundizar más. Y estos estudios nos pueden ayudar a hacer procedimientos diagnósticos más invasivos para poder colocar, medir realmente la actividad eléctrica en el cerebro con mallas especiales que detectan la actividad eléctrica en el cerebro para tratar de identificar estas zonas epileptogénicas. Pero ustedes se imaginarán, amigos, que nuevamente, como dijimos, o sea, no es de que a alguien le quiten todo la parte de arriba del cerebro y pongan una malla, un casco, o sea, no, hay que ser muy finos. Y cuando el neurocirujano va a destapar una parte del cerebro, tiene que ir a esa parte que todos los métodos diagnósticos han logrado acotar, han logrado ir delimitando para que de una manera mucho más precisa, con un estudio que ya implica abrir el cerebro, poner directamente sobre el cerebro electrodos,
ya podamos nosotros delinear un poquito más esta zona epileptogénica. También hay el estudio, el SPECT ictal, ¿no? A veces cuando no, a veces debido a las características de la epilepsia o debido a las condiciones que ya la misma epilepsia le ha dado al paciente, a veces los estudios de PET tampoco son lo resolutivo que quisiéramos. Y esos pacientes se puede optar por hacerles un estudio de SPECT ictal, que pues es un estudio que también se hace en medicina nuclear, imagen molecular, en donde tratamos de hacer el estudio durante la epilepsia del paciente. Y con este experimental muchas veces podemos nosotros también, como les decíamos, tratar de acotar un poquito más a dónde se debe de poner el electrodo de manera invasiva. Pero nuevamente, o sea, esto no se hace solamente con un estudio, se hace con el conjunto de muchos estudios y con la participación de muchos especialistas. Y esto es muy importante porque finalmente ayuda a delinear un plan de tratamiento en estos pacientes. La idea es que los pacientes que se someten a una cirugía de epilepsia pues tengan un buen control, que ya no requieran tomar tanto medicamento, que las dosis disminuyan o que estén libres totalmente de la enfermedad, pero Lupita, que también tengan una capacidad funcional de su cerebro adecuada. Por eso es la importancia de delimitar con la mayor fineza estas zonas epileptogénicas. La mayoría de las veces, Lupita, o muchas veces, estas zonas epileptogénicas, las más difíciles de identificar, son unas malformaciones que se llaman displasias corticales focales. Y estas displasias pueden venir de nacimiento, pero estas displasias también se pueden formar secundarios a eventos traumáticos, es decir, a golpes en la cabeza o a eventos isquémicos hemorrágicos. De tal manera que es muy importante tratar de identificar todo esto. Y como pueden darse cuenta, pues hemos avanzado mucho en el conocimiento molecular, en el conocimiento celular, en el conocimiento estructural de muchas enfermedades y la epilepsia no es la excepción. Es importante, Lupita, que la epilepsia cobre relevancia porque la epilepsia al concientizarse la gente y al llevarlo a las agendas públicas nacionales de salud, estas enfermedades suelen recibir mayor atención y con esto suelen recibir mayor participación, mayor aportaciones de pacientes, de médicos, de sociedad civil, de los gobiernos, de la industria, de la empresa, y eso hace que se avance mucho, pero mucho en el conocimiento. Es una enfermedad importante, Lupita, que no debemos de pasar desapercibida. Así es, doctor. Pues muy interesante. Alrededor de todo esto hay muchas organizaciones civiles que nos hacen llegar sus comentarios, que desde luego los estamos subiendo, pero híjole, es un tema súper amplio. Tenemos escasos 3 minutos nada más para que nos haga favor de compartirnos las noticias el día de hoy, participación en el evento de Rotary, doctor, el próximo domingo, por favor. Sí, pues me da mucho gusto, están todos cordialmente invitados, va a ser en el Parque Naucali, en el auditorio CEFE, así se llama, a las 10:30, y voy a tener el gusto de hablar acerca, pues, de cómo la ciencia y la tecnología nucleares aplicados para usos pacíficos, pues, pueden darle grandes beneficios a la humanidad. Eso es muy importante. También, ¿no? A veces el problema es que no se habla de un tema como la epilepsia, que se invisibiliza. Pero a veces el problema es lo contrario, Lupita. El problema es que se tergiversa un tema o se utiliza de forma amarillista, de forma alarmante un tema para infundir miedo. O sea, los dos polos son malos, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos por la labor de que la gente también conozca, o sea, no vamos a negar que la gente puede hacer cosas terribles con la ciencia y tecnología nucleares, pero la gente también debe conocer que se pueden hacer cosas buenas, cosas benéficas para la salud de las personas cuando esta ciencia y tecnología nuclear se utiliza de manera adecuada. Entonces, por eso me da mucho gusto hablar para la gente que nos acompañe en el evento de Rotary. Es un evento de promoción a la salud en el Parque Naucali el próximo 27 de noviembre. Va a ser el 26 y el 27 de noviembre. Yo me presento el 27 a las 10:30, Lupita,
para que pues vayan con mucho gusto, ahí vamos a estar y podemos platicar. También es importante recordarles pues que ya tenemos el consultorio de medicina nuclear e imagen molecular. Los pacientes que requieran o las personas que requieran asesoría de medicina nuclear e imagen molecular, hay con mucho gusto pues para las cuestiones de terapia con radionúclidos, también pacientes que quieran recibir una asesoría con respecto a temas de salud, por ejemplo, la epilepsia, platicar con nosotros. Nosotros encontraremos al mejor epileptólogo clínico o al mejor cirujano de epilepsia para recomendárselos para que reciban tratamiento y atención por los mejores médicos especialistas de México. Lupita, eso también lo podemos hacer en el consultorio. Y finalmente también me da mucho gusto decirles que pues la cuarta, y el consultorio está en el Hospital Ángeles Acotzpa, el consultorio 385B, ahí damos consulta, Lupita. Y bueno, también me da mucho gusto decirles que ya está en marcha la cuarta reunión del colectivo Medicina Nuclear MX, la reunión de fin de año. Nos va a dar mucho gusto hablar de estos temas. Pues decirles que el proyecto del colectivo Medicina Nuclear MX sigue vigente, seguimos avanzando. Esperamos llegar a las 91 reuniones del colectivo, así como ya llevamos 91 programas, pues también llegar a las 91 reuniones del colectivo que hacemos con mucho gusto. Y recordemos que el colectivo pues estamos en pos de traer o de promover o de llevar a los pacientes medicina nuclear e imagen molecular de excelencia y de clase mundial. Lupita, eso es lo que nos mueve en el colectivo Medicina Nuclear MX. Así es, doctor. Pues siempre es un gusto escucharlo. Ha habido mucha información con respecto a este tema. Este tema es demasiado amplio y bueno, siempre la disparidad de todas las dudas que tienen nuestros amigos que nos escuchan, pacientes, cuidadores primarios, muy, muy pertinentes las preguntas de que si el doctor Díaz puede dar alguna charla a organizaciones civiles, desde luego que sí. Pues sería cosa de ajustar la agenda, la propuesta de ustedes con el doctor y sin problema, él siempre muy dispuesto a sumarse con todos ustedes. Y bueno, pues creo que dejamos estos temas hasta aquí, doctor. Nos vamos a un segundo programa, yo creo que la primera semana de diciembre, porque la próxima semana tiene el doctor un gran tema, cerrando el mes del cáncer de próstata, un gran tema, un gran especialista invitado. Y mientras tanto, pues muchísimas gracias por acompañarnos este martes 22 de noviembre del año 2022. Esto fue una cortesía de Innotec. Y doctor, ¿nos hace favor de despedirnos? Sí, pues muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que los esperamos la próxima semana. Gracias a Innotec por tu amabilidad. Y pues bueno, pasen una buena semana. Descansen. Muchas gracias. Esto fue la medicina nuclear y la imagen molecular. Soy Guadalupe Mayorga. Muy buenas noches. Hasta la próxima.